Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. El hidrógeno es el elemento más común en el universo, conformando cerca del 75% de toda la materia visible. Al ser tan abundante, este elemento es el principal combustible de las estrellas, mediante un proceso conocido como fusión nuclear, mediante el cual dos átomos de hidrógeno forman uno de helio y generan una gran cantidad de energía residual. Si se utiliza como combustible para vehículos, la reducción en gases de efecto invernadero podría ser muy importante. Vamos a España, donde investigan cómo hacer esto posible. Investigadores e investigadoras del Instituto de Materiales Avanzados de la Universidad Jaume I de Castelló, la Universidad de Zaragoza y el Instituto de Tecnología Química de la Universidad Politécnica de Valencia, CSIC, han desarrollado un prototipo de coche que almacena hidrógeno de forma segura y es capaz de utilizarlo como combustible. Hemos desarrollado un sistema para producir hidrógeno que se basa en los líquidos orgánicos transportadores de hidrógeno, que son líquidos que tienen hidrógeno en su estructura, y utilizando los catalizadores que hemos desarrollado en el INAM, pues podemos producir el hidrógeno según lo necesitamos. Y luego, en teoría, podremos volver a hidrogenarlos de nuevo y volver a tener el líquido orgánico de partida, que podríamos repostar igual que si fuera gasolina. Este modelo ha conseguido demostrar que el hidrógeno obtenido mediante este procedimiento, que patentaron el año pasado, es compatible con las pilas de combustible que permiten la generación de electricidad y, por tanto, el funcionamiento del coche. Hemos acoplado aquí un pequeño reactor en el cual inyectamos el líquido orgánico. Entonces, al estar en disolución nuestros catalizadores con el líquido orgánico, comienza a producir hidrógeno, que se va almacenando en este pequeño tanque y después ya va entrando a la pila de combustible, igual que el oxígeno, para dar lugar a la electricidad, que es la que después mueve el coche. La ventaja de este tipo de pilas es que, al hacer reaccionar el hidrógeno y el oxígeno, el único subproducto que se produce es agua. El uso de hidrógeno como combustible reduciría, por tanto, la emisión de contaminantes a la atmósfera por parte de los actuales combustibles fósiles. Este tipo de pilas de combustible son alimentadas mediante hidrógeno y oxígeno. Dentro de la celda tienen lugar unas reacciones redox que lo que hacen es transformar este hidrógeno y oxígeno en agua, con lo cual, para hacer funcionar el coche y conseguir electricidad, hacer funcionar el coche, el único subproducto que obtenemos es el agua. Es la tecnología más limpia para hacer funcionar automóviles en la actualidad. El nuevo prototipo además produce hidrógeno a presión atmosférica y a temperaturas que pueden llegar a ser inferiores a 0 grados. Por este motivo, la implementación de este modelo a gran escala también permitiría solucionar el mayor problema de seguridad que hoy en día presentan los vehículos de este tipo existentes en el mercado: el almacenamiento de hidrógeno a elevada presión. Con nuestro sistema de catalizadores y líquidos orgánicos, lo que hemos conseguido es hacerlo a gran escala. El siguiente paso sería intentar aplicar nuestro hidrógeno a un prototipo más grande, incluso en un coche de hidrógeno de verdad. Este proyecto, conocido como HyProSea, ha podido desarrollarse gracias a la financiación de la Universidad Jaume I a través del programa Start2G de valorización de resultados de investigación 2017, y es el primer paso para la creación de coches de hidrógeno más seguros. A la fecha se tienen identificadas cerca de 80.000 especies de hongos, incluyendo organismos microscópicos y macroscópicos. Entre los microscópicos se encuentran especies que son la razón de enfermedades en plantas, animales y hasta los seres humanos, aunque también podemos encontrar especies que resultan de utilidad para muchas actividades humanas, como levaduras y fermentos. Su clasificación taxonómica es una tarea a la que muchos biólogos dedican sus actividades profesionales, y un ejemplo está en Colombia. El herbario de la Universidad del Quindío está vinculado al Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología. Aquí encontramos al magíster en Ciencias Biológicas, docente del programa de Biología Ricardo Soto Agudelo y curador de la colección micológica de hongos macromicetos.
El herbario de la Universidad del Quindío presenta una colección botánica de especies del departamento del Quindío, más aproximadamente 40.000 especies, en el cual hemos venido trabajando también en la colección micológica del programa de biología del Centro de Investigaciones, que tiene aproximadamente más de 256 especímenes, en el cual están clasificados, tiene 64 familias, 110 géneros y 130 especies. La colección se ha venido trabajando desde el 2014 hasta la fecha y hemos encontrado unas investigaciones interesantes en el cual la colpoma, la especie nueva, el colpoma guaduatícola, que es la que hemos encontrado a nivel mundial acá en la Reserva Natural Montaña del Ocaso. Aproximadamente el programa de biología ha tenido en su espacio académico biología, hongos, macromicetos 150 estudiantes, en el cual han tenido el proceso de investigar y hacer aportes a la colección micológica. En este caso lo que se busca es fomentar esa diversidad de hongos macromicetos que se encuentra en el departamento del Quindío, que en este momento solo llevamos en Colombia 1% de la exploración micológica a comparación de otros países que ya tienen un gran avance en esto de la diversidad de hongos macromicetos, y lo que buscamos es seguir haciendo investigaciones mediante el trabajo por el Centro de Investigaciones y por el programa de biología y el aporte de los estudiantes, que es muy importante para seguir divulgando la diversidad micológica. Lo sabemos bien, tal vez la mayor problemática de nuestro siglo es el calentamiento global. Y para su mitigación hay muchas cartas puestas sobre la mesa. Entre ellas está el utilizar bicicletas como un medio de transporte para reducir la huella de carbono. Pero estas muchas veces están hechas de materiales como aceros, aluminios y materiales compuestos de fibras cerámicas y resinas poliméricas, que por su sola manufactura ya generan una huella de carbono importante. Es así como surgen alternativas de bicicletas confeccionadas con materiales como bambú. Y ahora iremos hasta Perú para saber más sobre ellas. Estas ramas de bambú pronto cambiarán de forma. En tan solo 4 días, las manos de Víctor Barraza las transformarán en una bicicleta. Desde hace 3 años, una azotea se convirtió en su taller Janco Eco Bicicletas. El material es un material muy ligero, muy resistente, es conocido como el acero vegetal. Entonces podríamos tener una bicicleta que estaría oscilando entre el 1,8 kg y los 2,3 kg, ya que todas las cañas no son iguales, ¿no? En Perú, muchas comunidades producen bambú, por lo tanto se plantea hacer alianzas y vínculos con esas zonas para capacitarlas, transmitir el conocimiento sobre el manejo de los bosques y así lograr una correcta cosecha y un correcto tratamiento post cosecha. Podríamos decir que una bicicleta convencional, por cada kilo de metal fundido, libera 2 kilos de CO2 a la atmósfera. El bambú captura ese CO2 para poder fabricar su caña. Incluso las uniones están hechas con resinas epóxicas y fibras vegetales, aunque ya están realizando investigaciones para hacerlas en resinas naturales, lo cual les permitiría acercarse más a la cero emisión de carbono. Barraza trabaja en conjunto con otros 2 amigos, con quienes decidió presentar el proyecto al programa Innovate Perú, que lo viene cofinanciando y apoyando técnicamente tras ser seleccionado en el concurso Reto Bio 2017. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Pero, ¿qué es la huella de carbono y por qué es tan importante tenerla en consideración? La huella de carbono es la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, una organización, evento o producto, y nos da una idea de cuánto contamina un producto o servicio determinado. Es muy importante saber esta cifra, ya que es el punto de partida en la definición de estrategias de reducción y de mitigación de la generación de los famosos gases que están causando el calentamiento de nuestro planeta. La comunidad científica de todo el mundo recientemente hizo un ultimátum de lo que podría ser la mayor catástrofe de nuestra era. El mundo se encuentra frente a un periodo crítico para limitar el cambio climático, aseguraron el lunes expertos de la ONU en un informe presentado en Corea del Sur. Limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius implica cambios sin precedentes.
Significa profundas reducciones de emisiones en todos los sectores, el uso de un amplio rango de tecnologías, cambios de comportamiento y un aumento significativo en opciones bajas en carbono. Los científicos advirtieron que si las temperaturas mundiales superan en 1,5 grados a los niveles preindustriales, el planeta podría enfrentar olas de calor, extinción de especies y deshielo de los casquetes polares. Según el informe, si el calentamiento sigue creciendo al ritmo actual por culpa de las emisiones de gas de efecto invernadero, se alcanzará un alza de las temperaturas mundiales de 1,5 grados entre 2030 y 2052. Los expertos señalan que las emisiones de CO2 deberán caer en un 45% de aquí a 2030 para limitar el calentamiento, y que el mundo deberá alcanzar en 2050 una neutralidad de carbono, es decir, dejar de emitir más CO2 del que se retira de la atmósfera. Los científicos insisten en el sector energético, ya que el carbón, el gas y el petróleo son responsables de 3/4 partes de las emisiones. La Asociación Americana de Autoridades Portuarias es un organismo con sede en Alexandria, Virginia, en los Estados Unidos, que surgió con el objetivo de intercambiar ideas en cuanto a organización portuaria, intercambiar información y desarrollar metodologías de organización comunes entre puertos. A partir de 1914 se volvió internacional, al aceptar a su primer miembro canadiense y en 1921 a su primer miembro latinoamericano. Paraguay es este año la sede de su convención anual. ¿Cuáles son sus principales prioridades? Veamos. 645 delegados de 30 países del mundo participan en la convención anual de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias en Valparaíso. Los expertos analizarán la situación de la industria portuaria hasta el próximo miércoles. Entre los temas centrales estarán el análisis del impacto de la situación económica mundial sobre el sector, también la necesidad de avanzar en materia de ciberseguridad o el objetivo de reducir el impacto medioambiental. Así lo dijo Gonzalo Dabañino, gerente general del puerto de Valparaíso. Cómo los puertos se preparan desde el punto de vista medioambiental también para poder satisfacer este crecimiento de esta industria que muchas veces, como todos sabemos, es una industria que va muy rápido y que obviamente la exigencia que le pone a los puertos es mayor de lo que le corresponde. El evento está articulado en torno a diversos paneles temáticos en los que los participantes debatirán sobre las nuevas tendencias y los temas que están marcando la agenda actual de la industria portuaria internacional. La convención ofrecerá también posibilidades concretas de negocio, en la medida en que congregará a los principales proveedores del sector, a compañías de consultoría y de ingeniería. Yo creo que lo más importante de todo esto es sacar algunas propuestas o ejemplos de otros países que nos permiten hacer un poco el benchmarking, ¿no es cierto?, y aplicarlo a nuestras propias realidades. Fundada en 1912, la APA representa a más de 160 puertos públicos y privados en Estados Unidos, Canadá, México, el Caribe y América Latina. De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo de México, en el 2016, 8 de cada 100 niños trabajaban. Y casi una tercera parte de los menores mexicanos vive en situaciones de inseguridad alimentaria. Esto es importante porque, según datos del INEGI, los niños y niñas representan una tercera parte de la población. Estas y muchas más problemáticas buscan ser visibilizadas a través de Vientos TV. Conozcámoslo. En México, un grupo de profesionales de la comunicación para el desarrollo realiza un noticiero televisivo infantil. Vientos, noticias que vuelan, es un proyecto que busca el empoderamiento de la comunidad infantil a través de noticias, opiniones e historias en las que los niños aprenden de su entorno con el fin de incidir en él. El principal objetivo de nuestro noticiero es proveer información, opiniones y historias. Y lo que nosotros queremos lograr con el trabajo que hacemos junto a niños y niñas es empoderarlos. Promovemos la inclusión, el respeto a los derechos humanos, el pensamiento crítico y la proactividad. En muchas ocasiones la gente sigue el esquema tradicional de lo que debería ser un niño o cómo debería presentarse en los medios, de una manera adultocéntrica o desde la visión de los adultos, y hay poca participación de niños reales en pantalla. Ya sean clases de baile, fútbol, cocina, reuniones con la familia o paseos por la ciudad,
El noticiero Vientos acompaña a los niños a lo largo de la República Mexicana en sus actividades cotidianas y extraordinarias. Uno de los principales objetivos es el de crear un espacio en los medios de comunicación en el cual los niños y niñas se ven representados por quienes comparten sus contextos, realidades, sueños e ilusiones. En Vientos abordamos todo tipo de historias que son interesantes, importantes y pertinentes para la niñez mexicana, pero nosotros creemos fervientemente que los niños son sujetos pensantes y creadores de ideas, y creemos que son agentes de cambio el día de hoy, que ellos mismos pueden ya cambiar y transformar su realidad. Pero ¿qué pasa cuando las noticias que hay para comunicar son temas de violencia de los que muchos niños son víctimas? De acuerdo con datos de la UNICEF, se estima que en México el 62% de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida. 10.1% de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5% ha sido víctima de violencia sexual y un 16.6% de violencia emocional. Entonces, ¿cómo se hace para acercar niños y niñas a esas temáticas? Entonces hay dos claves muy importantes en nuestro trabajo. Para empezar, hay que cuidar mucho cuando hacemos este tipo de notas que sea realmente una nota para los niños, dirigido a los niños y no sobre los niños. El segundo factor muy importante es que toda nota que trata un tema serio tiene que tener un factor felicidad o esperanza. Siempre, siempre, siempre cada una de nuestras notas debe de tener, mostrar soluciones a los conflictos o posibles soluciones a los conflictos, resaltar las cualidades sobre las deficiencias. Eso es muy importante. Nosotros nunca pasaríamos una nota completamente triste que no tuviera ese factor. Eso es clave, ha sido clave en la producción en los últimos años, donde sí hemos tratado temas difíciles, hemos tratado el tema del abuso sexual infantil, el tema del desplazamiento forzado, el tema de la violencia. Advertir los peligros que viven los niños, ofrecer alternativas viables para salir de una situación vulnerable e incitar a pedir ayuda son tareas difíciles, pero de gran importancia a las que este noticiero se compromete a realizar. Este proyecto informa a los niños de sus derechos y les hace saber que todos merecen vivir en paz y tener las mismas oportunidades. A veces nos encontramos con el poco entendimiento de la importancia de este proyecto porque no hay precedentes. Nos hemos enfrentado en algunas ocasiones a la censura, lo cual nos llena con mucha tristeza. En el estado de Chiapas, en 3 ocasiones, con pretextos poco creíbles, no se ha transmitido el programa porque iban dentro del programa opiniones y cápsulas que describían la inconformidad de niños y niñas chiapanecos con ciertas situaciones que vivían, sea escolares o comunitarias. Y pues nos llena de tristeza porque de algún modo se está limitando el derecho humano, el derecho que tienen todos los niños y niñas a expresarse, ¿verdad? Otras dificultades obviamente es la situación económica. Siempre estamos produciendo con un presupuesto bastante bajo. Estamos haciendo todo el esfuerzo para dar lo mejor de nosotros y poder operar con ese presupuesto. Además de compartir notas nacionales, los espectadores reciben noticias de otros países de niños y niñas que, como ellos, practican la libre expresión y el pensamiento crítico. Pues Vientos, el noticiero infantil, es socio de la red internacional Wadada News for Kids, que cuenta con representantes en 4 continentes. El noticiero es una iniciativa única e independiente en México que se desarrolla mediante las aportaciones económicas y de corresponsalía de canales de TV, fundaciones, voluntariado e iniciativa privada. Queremos y deseamos de todo corazón que los niños puedan llegar todos los días de la escuela, aprender la televisión, verse reflejados ellos mismos, viendo sus semejantes en todos los estados de la República Mexicana y todos los grupos de población también, porque pues nuestro proyecto es, creo que, uno de los más inclusivos que hay en todo el país. Un niño lo que más le gusta es ser feliz. Para el noticiero científico y cultural iberoamericano, Dafne Alfaro.
Las afectaciones a los asentamientos humanos provocados por eventos climáticos no son una cosa nueva. Y el sitio arqueológico de Bichama, en Perú, es una muestra de ello. Situado en el margen derecho del Valle Bajo del río Huaura, a 1.5 kilómetros del litoral y a 75 metros sobre el nivel del mar, Bichama es el primer complejo arqueológico monumental identificado en el distrito de Vegeta. ¿Qué puede contarnos un desastre natural del pasado sobre los desastres naturales del presente? La dualidad vida-muerte permea en varias culturas alrededor del mundo y la Caral no es la excepción. Los frisos encontrados en muros del sitio arqueológico de Bichama, que datan de hace 4.000 años, así lo muestran. El registro, como digo, de seres ya con el cuerpo esquelético, el estómago vacío y muertos. Y además jóvenes que están en una danza ritual en la parte superior, vinculados con pescados, como que el recurso marino todavía estaba siendo usado para darle continuidad a la vida. A diferencia de otras representaciones donde destacan figuras famélicas y al borde de la muerte a consecuencia de la hambruna desatada por el cambio climático, los nuevos descubrimientos están vinculados a la fertilidad y al renacimiento. Entonces, lo que queremos nosotros indicar a través de todas estas evidencias es que se requiere en el país que haya una educación para que las nuevas generaciones, los jóvenes, conozcan que ha habido producción de conocimientos. La arqueóloga sostiene que un desastre natural provocó una migración masiva de Bichama que formó parte de la civilización Caral asentada 50 kilómetros más hacia el norte al encontrarse evidencias de la hambruna. Un mito describe a Bichama como uno de los hijos del dios Sol, quien ayuda a una pareja que pasa por una hambruna provocada por una catástrofe natural. El hombre finalmente muere de hambre y la mujer pide al astro rey alimentos para sobrevivir. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. La fibra de vidrio es un material que resulta de la combinación de dos componentes, fibra de vidrio y una resina plástica. El resultado, un material flexible y ligero que permite rienda suelta a la imaginación para la creación de objetos. Gracias también a su fácil manufactura y su moldeabilidad, sus aplicaciones van desde la industria automotriz, la aeroespacial e incluso el arte. Vamos hasta Bolivia, donde la fibra de vidrio es utilizada para materializar los sueños de un particular creador. En la altitud de las montañas de La Paz reposa un taller de arte que le da vida a personajes de ficción famosos alrededor del mundo. Allí Ramiro Sirpa volvió lo que inicialmente era un pasatiempo, un arte. Yo lo hacía esto como hobby. Hace tiempo, ¿no? 2002, no había muchos personajes que veía, digamos, de las cosas que me gustan de ficción, o de grupos de rock y demás cosas que no habían en Bolivia para esta temporada. O si había, era complicado hacerlo traer. Yo lo hacía, era mi hobby de mí. El taller en tiempos tranquilos se ubica en el patio de una casa, pero cuando la demanda aumenta, se extiende hasta la calle con las figuras. La técnica que le da vida a estos personajes parte del molde para después realizarlos en fibra de vidrio como le gusta a Ramiro, a mano. La técnica, la más conocida, ¿no? Empiezo, digamos, por el pedido que me hacen. Eso sí, no se maneja de 3D, solamente lo hago sobre una base de un papel plano, digamos, presión, digamos, del personaje. Este artista se ha labrado su popularidad en los canales locales, así como en las redes sociales, pero a pesar de ello solo quiere vivir para crear a sus personajes sin afán de tener dinero. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Nos encuentras como @NSC Iberoamérica. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.